Muchas gracias, Milton. Y saludos a mis compañeros de mesa. Bueno, esta edición conmemorativa me parece a mí muy importante. Ya Raquel, que es la actual directora de la Academia, se refería a eso. Y aquí tenemos a Mario Antonio, que era el director de la Academia cuando se propuso a la Real Academia Española la publicación conmemorativa de ese libro. Recuerdo que tuvimos discusiones en el seno de la Junta Directiva, yo era tesorero, sobre qué proponer, si el señor presidente u hombres de maíz. Hubo ahí alguna persona que quería que fuera hombres de maíz, pero se impuso el criterio del señor presidente por las mismas razones que la Academia en su boletín publicitario de la edición conmemorativa indica, ¿no? Es una novela que marca un antes y un después en la historia de la novela latinoamericana, no solo porque se trate de la primera novela de la dictadura, de la larga época de ese oxímoron que se suele llamar dictaduras militares, ¿verdad? La época de los caudillos, etcétera. No solamente por eso, sino porque se trata de una novela en la que el autor utiliza un lenguaje literario que sintetiza las corrientes estéticas más avanzadas de Europa en aquel momento, el surrealismo, el cubismo, con los recursos coloquiales, conversacionales, populares de la época en que fue escrita y de una época anterior, que es la época de la niñez de Miguel Ángel Asturias durante la dictadura de Estrada Cabrera. Es una novela cumbre del idioma español, si no, la Real Academia Española no la habría publicado. Además de eso, es una novela mucho más accesible a los lectores, sin una formación literaria estricta. En cambio, Hombres de Maíz requiere de muchas más referentes literarios y poéticos para ser disfrutada plenamente, ¿no? Los ensayos, bueno, antes de hablar del mío, porque es como dice la pregunta, los ensayos, pues como en toda edición crítica o conmemorativa, los ensayos lo que pretenden es vincular la obra con el autor, con el horizonte estético al que se remite la obra y con las convicciones estéticas que el autor tenía en mente en el momento de escribir el libro de que se trate, ¿no? En ese sentido, se trata de ensayos ilustrativos que le van a servir al lector para enmarcar la obra en su época histórica, en su época estética y también en sus proyecciones futuras, tanto de un futuro que ya para nosotros pasó, como de un futuro que todavía no ha pasado, porque la vigencia de Miguel Ángel Asturias, si bien estuvo en entredicho alguna vez, ¿verdad? Y el que se preguntaba sobre eso era justamente Luis Cardosa. Yo creo que los estudios de los asturianistas más lúcidos han probado que la vigencia de Asturias para el siglo XXI es plena, ¿no? Autores como René Prieto, como Gerald Martin, Martin Linhart, etcétera, así lo prueban. Entonces, hay ensayo de Vargas Llosa que ya había sido publicado, lo cual es importante porque Vargas Llosa, como miembro del boom, curiosamente defendió Asturias frente a los ataques de Carlos Fuentes y después frente a los ataques de García Márquez por las infortunadas diferencias que ellos tuvieron por un comentario de Asturias que quizá fue un poco imprudente, ¿verdad? Pero que no justificó después la burla que muchos de los del boom, especialmente Fuentes, hacían de él. Curiosamente, Vargas Llosa, con todo y su volteo súbito hacia el neoliberalismo, siguió reconociendo en Asturias indirectamente la paternidad del boom. Sin Asturias no habría boom.
sin Asturias, Carpentier y Rulfo no habría habido el boom de la literatura, de la novela latinoamericana. También hay un ensayo de Gerald Martin, ¿no? Gerald Martin es quizá el asturianista más acucioso desde un punto de vista académico que exista hasta la actualidad, ¿no? Gerald Martin vino a Guatemala, estuvo en Argentina, hasta habló con el psicoanalista de Miguel Ángel, en fin, averiguó la vida y milagros de él, lo acompañó en varias ocasiones, incluso a comprar ropa, me contó una vez en Londres, me contó Gerald Martin. En fin, es un gran conocedor de Miguel Ángel Asturias y también de Guatemala, ¿no? Y conoce nuestro castellano, es el traductor de Hombres de Maíz al inglés. Entonces, un ensayo de Gerald Martin, pues sin duda va a ser muy ilustrativo para los lectores del señor presidente o quienes la vayan a releer y quieran disfrutar de esta edición crítica con todo el acompañamiento, digamos, crítico académico que acompaña el texto. También hay un ensayo de Arturo Uslar Pietri, ¿verdad? Que fue su amigo en París, que juntos experimentaban la escritura automática, incluso sentados lado a lado en París, en medio de la eclosión de las vanguardias en los años 20. De tal manera que me parece que la novela se enriquece mucho con estos ensayos. En cuanto a Guatemala, hay un ensayo mío, hay un ensayo, lo digo en el orden de aparición, es un ensayo de Lucrecia Méndez de Penedo y otro de Anabela Acevedo. Desgraciadamente, como la editorial Alfaguara no nos ha hecho llegar a los colaboradores de la edición ni un solo ejemplar, pues yo no he podido leer el ensayo de Lucrecia ni el de Anabela. Y ahora voy a responder la parte esta de la pregunta del mío, ¿no? Sin duda, todos los ensayos abren campos de conocimiento del señor presidente de Guatemala, de Asturias y de la novela latinoamericana, del inicio de la novela moderna latinoamericana, ¿no? Asturias es una de las figuras fundamentales en la modernización de la novela latinoamericana. Esto aparece claro en el libro de Gerald Martin que se llama Viajes por el laberinto. Y en cuanto al mío, el mío forma parte de un libro que yo escribí, Estética y Política de la Interculturalidad, el caso de Miguel Ángel Asturias, que es una edición muy hermosa de Editorial Cultura de Guatemala, gracias a Francisco Morales Santos, miembro de la Academia Guatemalteca también. Y este libro es la recopilación de los ensayos que escribí yo para distintas ediciones críticas de la obra de Miguel Ángel, por ejemplo, para el señor presidente, para Hombres de Maíz, para Mulata de Tal, para el teatro de Miguel Ángel y en la que yo coordiné, que fue Los Cuentos y Leyendas, en donde está Leyendas de Guatemala. Este proyecto fue un enorme proyecto que lideró Amos Segala, más o menos en el año 2000. Yo era profesor en Estados Unidos y Amos me comisionó a mí, me pidió a mí coordinar Los Cuentos y Leyendas. Lucrecia Méndez coordinó el teatro, Gerald Martin, el señor presidente, y Hombres de Maíz. Él tiene 2 ediciones críticas. En fin, y aquí están recopilados mis contribuciones a esas ediciones críticas. Y mi tarea, como yo estaba en los Estados Unidos de la eclosión del posmodernismo, de la polémica sobre Menchú, sobre el mayismo, la emergencia del movimiento maya, pues a mí se me impuso la relectura de Miguel Ángel Asturias a la luz de todas las teorías posmodernas, ¿no? Del postestructuralismo francés, del psicoanálisis lacaniano, del subalternismo, etcétera, ¿no? Y el motor de esto fue que poco antes de irme yo a Pittsburgh,
había visitado a Luis Cardoza, yo en su casa de Coyoacán, en México, y en cuanto me vio, bueno, hablamos de Guatemala, a él le encantaba que uno lo pusiera al día, y me dijo, mire, yo quiero, me dijo, usted fue el que hizo Matemos a Miguel Ángel Asturias. Sí, le dije, yo fui. Y, y entonces le di a leer eso y le expliqué, y por cierto, en un libro que se llama Miguel Ángel Asturias, casi novela, Cardoza comprende la intención de ese ensayo, que era una forma de homenaje crítico a Asturias de mi generación. Entonces, pero me dijo, ¿usted cree que la obra de Miguel Ángel esté envejeciendo? Y yo le di una respuesta absurda y le dije que sí. Pero después me arrepentí y releí esto. Y este libro y todos los ensayos que hice para las ediciones críticas obedecen a la intención de aplicarle a Asturias la crítica posmoderna y comprobar que su vigencia es plena para el siglo XXI, que no es un escritor indigenista del pasado, sino que tiene mucho que decirle a los movimientos étnicos, a todos los movimientos posmodernos, llamados nuevos movimientos sociales en esta época. Entonces, mi ensayo trata de probar desde un punto de vista lacaniano que Miguel Cara de Ángel Asturias, así va el título, ¿no? Miguel Cara de Ángel Asturias. Miguel Cara de Ángel es un alter ego de Asturias desde la teoría del objeto de deseo, porque Cara de Ángel aúna una serie de características de los deseos de Asturias, tanto para su país, tanto para el mestizaje intercultural, que él sueña un mestizaje democratizado para todas las etnias, todos los pueblos de Guatemala, etcétera, ¿no? Entonces, pero esto es lo que trato de probar en el ensayo. Así que yo dejo aquí la respuesta porque ya me tocaron la campana con que se me acabó el tiempo. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, sin duda esta edición conmemorativa es un hecho editorial trascendente. Lo es sobre todo para el mundo de habla hispana y para España, puesto que lo auspicia nada menos que la Real Academia Española. Desgraciadamente para Guatemala pasa casi desapercibido por el estado de nuestro sistema educativo, por el deterioro justamente de la educación nacional, por el intelicidio a través de los medios audiovisuales, y la gente pues no lee, hay gente que no sabe quién es Asturias. Sin duda es un acontecimiento editorial para escritores latinoamericanos, y para Guatemala, pues para élites cada vez más reducidas. Y por eso es que divulgar su publicación es tan importante en nuestro medio, y como decía Raquel, pues a eso obedece que haremos una presentación pues lo más presencial posible en cuanto eso se pueda, y en cuanto a los libros que tiene ya almacenados la editorial Alfaguara en Guatemala nos lleguen, ¿verdad? Porque tengo entendido que ya está a la venta en algunas librerías, pero a la academia no ha llegado. Es importante, es una novela fundamental para Guatemala, es una novela fundamental para la América Latina, es una novela que deberían leer los adolescentes para percatarse del pasado de su país y comprender en parte por qué este país es como es y por qué ellos viven lo que viven en la actualidad. Así que sin duda se trata de un acontecimiento histórico. El mercado de libros en Guatemala es exiguo, no hay un mercado de lectores, y por lo tanto no es de esperar un consumo de esta obra.
pero dentro de las élites letradas, que desgraciadamente cada vez son más restringidas, sin duda sí será un libro bienvenido, un libro honrado y un libro leído o releído en muchos casos, ¿no? Porque en mi caso, por ejemplo, señor presidente, a mí me marcó tanto como persona como escritor. Y la deuda que la literatura latinoamericana y Guatemala le tienen a Asturias es enorme. Y creo que el señor presidente es una obra que emblematiza esa deuda y que es un deber, nos lo debemos a nosotros mismos leer o releer el señor presidente. Gracias. Gracias, Milton. Bueno, en el plano letrado, mi esfuerzo al recopilar, al haber hecho los ensayos para las ediciones críticas y al recopilarlos en el libro que les mostré, Estética y Política de la Interculturalidad, el caso de Miguel Ángel Asturias pretende justamente eso, actualizar la crítica asturianista. Sobre todo en Guatemala, ¿no? Porque en Estados Unidos, en otros países, hay 2 o 3 asturianistas que han hecho una crítica para el siglo XXI. Es lo que yo trato de hacer con este libro, es decir, juzgar, enjuiciar la obra de Asturias a partir de las teorías literarias y críticas de la posmodernidad. Pero claro, esto en el plano letrado, y el problema con el plano letrado es que la gente, la juventud no leen, ¿verdad? Ya no pueden leer. Pero esto, digamos, no significa que vayamos a pasar a caricaturas la obra de Asturias o que vayamos simplemente a optar por el código audiovisual en lugar del letrado, porque la obra de él es una obra letrada, es obra literaria, escrita, y apela a lectores, ¿verdad? Pero sí se podrían hacer cosas, como decía Raquel, audiolibros o películas, ¿no? El señor presidente es una gran película. Yo sé que ha habido versiones, ¿verdad? La versión franco-cubana, ha habido adaptaciones teatrales como la de Hugo Carrillo y una infame que hicieron en Venezuela que era antichavista, poniendo a Chávez como el señor presidente. Y es una versión ya actual, pues, del siglo XXI, ¿verdad? Los personajes están en discotecas y todo eso. Pero yo creo que sí se puede. Ahora lo recomendable sería enseñar a los niños a leer a Miguel Ángel. No con versiones infantiles que mutilen la estética de Asturias, porque la estética de Asturias es fundamentalmente una estética del lenguaje literario. Entonces, si nosotros le quitamos eso y simplemente la traducimos a un español de telegrama o de carta o de mensaje, pues estaríamos matando la estética asturianista o asturiana. Pero hay mucho que hacer, sobre todo divulgación, ¿verdad? Divulgación, invitación a la lectura. Tarde o temprano la humanidad tiene que volver al código letrado, porque es la base de la civilización. Las grandes culturas son grandes porque inventaron sistemas escriturales. E incluso el código audiovisual se basa en el código letrado. Puede ser un gran auxiliar del código letrado, pero nunca su sustituto. Y en ese sentido, a mí me parece que es mejor difundir, invitar, valorar la imagen de Asturias como el héroe cultural de Guatemala, que es lo que es. Ahora los salvadoreños instituyeron como su héroe cultural a Roque Dalton. No con ese nombre, no con ese título, pero lo que ellos hicieron en la práctica los inviste como eso, ¿verdad? Claro, a Asturias le fue conferido la dignidad de gran lengua, pero es algunas comunidades indígenas, ¿no? Pero para el país es un héroe cultural sin la menor duda, como también lo es Efraín Recinos con el Teatro Nacional, ¿verdad? Y por ahí nos podríamos ir enumerando héroes culturales en el arte y la literatura. Gracias.
Me parece que como muchas de sus actitudes fue un golpe de publicidad personalista, ¿no? Porque a él le preguntaron, la comisión del Premio Nacional le preguntó, como me preguntaron a mí cuando me lo dieron a mí, lo llaman a uno y le dicen, se le acaba de otorgar el premio, ¿usted lo aceptaría para anunciarlo? Si no lo acepta, no lo anunciamos y hacemos una nueva votación. Y él dijo que sí. Entonces, por eso lo anunciaron, ¿no? Y cuando se lo dieron, lo rechazó. Entonces, fue una actitud deshonesta de su parte, fue publicitaria. Y además, la acusación de racista a Miguel Ángel Asturias es muy discutible. En este libro yo tengo un ensayo sobre el supuesto racismo que el esencialismo y fundamentalismo mayista le endilga a Miguel Ángel Asturias, sobre todo en su tesis de abogado, ¿no? Y igual que Richard Callan, que editó esta novela en edición, perdón, este ensayo, esta tesis en edición bilingüe en Estados Unidos, pues yo trato de ubicar la tesis en las coordenadas intelectuales de su tiempo, que era sobre todo el positivismo sociológico, ¿verdad? Que entendía las diferencias culturales como diferencias de raza y como diferencias biológicas. La nomenclatura racial se hacía con base en mediciones craneanas, en estatura, etcétera, etcétera. Era un biologismo que pasaba por encima de la cultura y separaba a los seres humanos en razas biológicamente diferenciadas. Tuvo que llegar Levi Strauss para corregir eso e instaurar el relativismo cultural a la hora de estudiar a los seres humanos y a las culturas llamadas primitivas, llamadas altas, llamadas bajas, llamadas, para poder establecer que en las ciencias sociales el ser humano debe ser considerado como especie, como una especie humana y no dejarse llevar por las diferencias fenotípicas, regionales, físicas, para establecer supremacismos e inferiorismos, ¿no? Asturias estuvo influido por el positivismo, por la lectura de Sarmiento en Argentina, el argentino, pues, que sí importó europeos para mejorar la raza. Aquí lo hizo Barrios con los alemanes en las Verapaces. Y sobre todo en un congreso al que Asturias asistió en México, él pues entró en contacto con José Vasconcelos y su tesis del mestizaje, digamos, de la raza cósmica, ¿no? El mestizaje feliz en donde todas las razas y culturas se juntan, que es América Latina. Y él soñó con esto y con, digamos, insuflar sangre nueva sobre todo al indio. Pero cuando él habla del indio, está hablando de su disminución física y mental debido a la sobreexplotación por parte de los finqueros oligarcas. Entonces, a su manera, Asturias defiende al indio de la explotación y dice, el efecto de la explotación es que tiene talla más pequeña, estatura más pequeña, son 400 años de desnutrición, de sobreexplotación, y ha tenido también daño mental. Eso está establecido, ¿no? Y no solo con los indígenas, porque en Guatemala la pobreza es interétnica, es intercultural. Los bolsones de hambrunas en Oriente son ladinos, ¿no? Bueno, algunos son indígenas en Camotán y Jocotán. Pero me pareció una ligereza de parte de Cabal. Desgraciadamente está muerto y no se puede defender. Pero hay que decirlo, ¿no? Para mí fue un show como los que armaba en la Casa de América en Madrid cuando se ponía a bailar con plumas y a decir onomatopeyas de pajaritos, de animalitos, lo cual él vendía en Europa como poesía maya, ¿no? Una trampa en la que cayó Monteforte Toledo. Cuando la poesía de Acabal viene directamente de la influencia de Luis Alfredo Arango, que fue su mentor. Incluso el humor, el sentido del humor de la poesía de Acabal es el sentido del humor ladino entre indígenas de
Luis Alfredo Arango. Entonces, a mí me parece que eso no es un gesto, no hay que compararlo con el rechazo de Sartre al premio Nobel, ¿no? No, esto fue publicitario, pues él ya es pertenece a las generaciones de escritores más recientes que ya están inmersas en la posmodernidad editorial y que deben su obra al mercado del libro, ¿no? Y al mercado del autor, es decir, el autor como un performer, a cabal hacía performances, ¿verdad? Con plumas, cantos, etcétera. Y que no tuvo nada que ver con Asturias, tampoco tuvo que ver con mi generación, ¿no? Luis de León jamás habría hecho una cosa como esa, siendo él el primer novelista indígena de Guatemala. Eso es lo que pienso. Gracias, Milton. Yo creo que es imprescindible como parte de un esfuerzo por cimentar una identidad nacional interétnica, intercultural en Guatemala, comprender por qué Miguel Ángel Asturias es un héroe cultural nuestro. Se hacía alusión al idioma, a la lengua literaria. Efectivamente, Asturias se nutre de las hablas populares de Guatemala, de los conversacionalismos, etcétera. Pero en Guatemala es un país en donde no todos hablamos igual. En Oriente no se habla igual que en Occidente. Y Asturias logró captar con su oído perspicaz todas esas inflexiones de un lado y del otro y las licuó, las sintetizó en una lengua literaria que tiene como dice Martin Linhart, un impactante efecto de realidad. Así como los campesinos de Rulfo no hablan como los campesinos mexicanos, el indio de Asturias, el guatemalteco de Asturias tampoco. Pero esa síntesis lingüística que los dos logran nos da un efecto de realidad que nos hace identificarnos con los libros de Asturias, ¿no? Entonces, hay algunos antropólogos quisquillosos que dicen así no hablan pues María Tecún y digamos la gente de esa región no habla así porque tiene giros de esquipulas, en fin, de chiquimula. Pero ese es el efecto de realidad, ¿no? Esa fue el arma de Asturias. Y también ya superar estos delirios de la acusación de racista, ¿no? Asturias es un hombre de su tiempo y hablar de racismo es como acusar de machismo a García Márquez o a Cervantes, que lo hacen, hay grupos que lo hacen. Y con eso pretenden descalificar su obra y su legado histórico. Estos son delirios progresistas que obedecen más a financiamientos externos que a análisis sustentados y concretos, ¿no? La historia está ahí y Asturias es parte de nuestra historia. Además de la historia de América Latina, sin Asturias escasamente hubiera habido novelas como El otoño del patriarca o Yo el Supremo o La fiesta del chivo. Él es el que inaugura eso e inaugura la novela moderna en América Latina por cronología. Después Carpentier y Rulfo. Así que quien se niegue a leerlo está cometiendo un pequeño suicidio cultural, ¿no? Es una política de avestruz, es como esconder la cabeza y dejar el resto al aire. Yo solo quiero agradecer este conversatorio porque probablemente me deba de retirar unos minutos antes de las 10 debido a que a las 10 tengo otro sobre la Revolución de Octubre. Gracias, Milton.